Bien, buenas tardes. Está con ustedes nuevamente el profesor Penesi para una clase de física para los alumnos de tercer año de la Escuela Villanueva. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo del programa de física, es que vemos el tema movimiento. Si recuerdan, desde principio de año, donde establecimos que la parte de la física que veríamos sería la física mecánica, dividida en esta oportunidad en estática, cinemática y dinámica, obviamente donde entra también la parte de energía. Durante el primer cuatrimestre estuvimos aprendiendo la parte de estática, cuando vimos todos los sistemas de fuerza. Ahora nos toca comenzar a hablar de la parte de cinemática y es donde entra en juego justamente el tema de movimiento. Bien, la parte de la física mecánica, entonces, que se encarga de estudiar los movimientos sin importar la causa que los produce, se denomina justamente cinemática, ¿sí? Y bueno, este estudio nos va a permitir, por ejemplo, conocer dónde está un cuerpo en determinado instante, o cuánta distancia ha recorrido, por ejemplo, y con qué rapidez lo ha hecho. Bien, obviamente cuando nos preguntamos acerca de qué es el movimiento, podemos decir que prácticamente todo el universo está en movimiento, ¿sí? Y como veremos más adelante, todo depende del sistema de referencia que estemos estudiando. Bueno, acá tendríamos que diferenciar entre el reposo y el movimiento. Decimos entonces que un cuerpo está en reposo, ¿sí?, cuando mantiene una posición invariable en el espacio a través del tiempo. Quiere decir, cuando un cuerpo no varía su posición respecto al tiempo. En cambio, un cuerpo está en movimiento cuando sí ha variado la posición a través del tiempo respecto de un sistema de referencia, que acá justamente estamos nombrando y viendo ese sistema de referencia. ¿A qué se refiere con ese sistema de referencia? Bien, imaginemos que vamos en un automóvil o en un colectivo. Supongamos que vamos a 80 km por hora, y si nosotros observamos hacia afuera de ese transporte y vemos los árboles que pasan o un cartel que pasa, obviamente nos damos cuenta que estamos en movimiento, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Respecto del asiento de la persona que nos va acompañando, parece que no nos estuviéramos moviendo, que estuviéramos en reposo. Entonces, obviamente, el concepto de reposo-movimiento va a depender también del sistema de referencia que estemos tomando. Bien, a ver, ¿cómo podemos concluir esto? Nosotros que vamos en un automóvil en movimiento, estaríamos en movimiento respecto de la ruta donde vamos, pero estaríamos en reposo respecto de nuestro acompañante. Bien, trayectoria. ¿A qué se refiere con trayectoria? Justamente la distinta posición que va tomando el cuerpo en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y obviamente esas trayectorias pueden ser de distintas formas. Trayectoria lineal, trayectoria parabólica, trayectoria circular, elíptica e irregular. Bien, en nuestro caso nos vamos a limitar al estudio de la trayectoria lineal o rectilínea, ¿sí? Que acá vemos el ejemplo. El caso de las trayectorias parabólicas y circular estarán en el estudio de las asignaturas de cuarto año, ¿sí? Y en el caso, bueno, de la elíptica ya es el movimiento planetario y de la forma irregular, por ejemplo, el vuelo de una mariposa. Bueno, como vamos a estudiar los movimientos de trayectoria lineal o rectilínea, definimos entonces estos movimientos como movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en que la velocidad es constante, es decir, no cambia
a lo largo del tiempo. Obviamente sí cambia su posición respecto del tiempo, pero siempre lo hace de manera proporcional. ¿Qué significa esto? Digamos, se recorren espacios iguales en tiempos iguales. Bien, en cambio el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquí donde la velocidad no es constante, sino que es variable. Y aparece el concepto de aceleración, la cual en este movimiento es constante. Y se divide en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Obviamente, como veremos más adelante, acá la velocidad irá en aumento y acá la velocidad irá en disminución. Bien, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de caída libre, y el de desacelerado, tiro vertical, veremos oportunamente por qué es así. Bueno, acá tendríamos que diferenciar el concepto de velocidad de rapidez. Obviamente, como hemos visto oportunamente, la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que para poder definirla, ¿sí?, necesitamos, además del módulo, la dirección y sentido, ¿sí? En cambio, la rapidez vendría a ser una magnitud escalar, es decir, que es el módulo de la velocidad en definitiva. Quiere decir que, por ejemplo, cuando decimos un automóvil se desplaza a 80 km por hora, estamos hablando de la rapidez de ese automóvil, ¿sí? Si además agregamos la dirección, el sentido, etcétera, etcétera, ahí estaríamos hablando de la velocidad. Entonces recordar, velocidad es una magnitud vectorial, la rapidez es el módulo de esa magnitud vectorial. Bueno, y ya arrancamos directamente con estos tipos de movimiento: rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? MRU resumidamente, ¿sí? Como decíamos anteriormente, se recorre en tiempos iguales en intervalos de tiempo iguales, ¿sí? Eso, bueno, nos habla o nos da una idea de que la velocidad es constante. Vamos a ver si es así. Bien, vamos a leer este párrafo. Dice: la velocidad que desarrolla cualquier cuerpo generalmente no suele ser constante, varía en cada instante. Sin embargo, puede ocurrir que dicho móvil logre desplazarse durante un cierto tiempo con velocidad constante a lo largo de una línea recta y en un determinado sentido. Es decir, se han logrado desplazamientos iguales en intervalos iguales. En intervalos de tiempo iguales. Es lo que decíamos, se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Bien, si eso ocurre, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Las que están acá. Recorre distancias iguales en tiempos iguales y la velocidad durante ese desplazamiento se mantiene constante. Bueno, vamos a suponer una tabla de valores que proviene del análisis de un movimiento, de un cuerpo, ¿sí? Acá vamos a hacer una aclaración. Cuando nos referimos a cuerpo no nos estamos refiriendo al cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo es un objeto en general en movimiento en este caso. Bueno, acá tenemos una tabla que nos indica la distancia recorrida en metros y el tiempo empleado en segundos. Esta tabla ya está dada, así, y la vamos a representar en un sistema de ejes cartesianos donde el eje X es el tiempo en segundos y el eje Y es la distancia en metros. Quiere decir que para eso nosotros tendríamos que graduar el eje X, cosa que quedará, digamos, por cuenta de ustedes. Tendrán que graduar el eje X, graduar el eje Y, ¿sí? Por ejemplo, acá es muy sencillo: 1, colocan el 1, 2, 3, 4, cada 1 centímetro puede ser, ¿sí? Y acá lo mismo: 1, 2, 3, 4 hasta el 10, supongamos. Y tenemos que unir entonces el 1 del tiempo con el 2 de la distancia.
el 2 del tiempo con el 4 de la distancia, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. De tal manera que la gráfica resultante les tiene que quedar algo como lo que les voy a mostrar acá. Vamos a ver. La forma les tiene que quedar algo así. Es decir, una línea recta. Y acá ya nos estamos indicando otra propiedad de este tipo de movimiento, que entonces nos dice que la representación gráfica de la distancia en función del tiempo, en definitiva, es una línea recta, ¿sí? Por eso es que, digamos, está relacionada con una función lineal. Entonces, fíjense, la observación del gráfico nos permite sacar las siguientes conclusiones. La gráfica obtenida corresponde a la representación de la distancia recorrida en función del tiempo empleado y es una línea recta, ¿sí? Tal cual la hemos dibujado acá. Por ahí la pendiente, o sea, la inclinación de esta línea recta puede variar porque yo no lo he hecho, digamos, midiendo ni nada. A ustedes quizás les queda un poquito más acostada o más levantada, no hay problema. Eso, mientras ustedes sigan al pie de la letra los valores que están acá, no hay problema. Bien, acá nos dice, existe una proporcionalidad directa entre las distancias recorridas y los tiempos empleados. ¿Qué significa proporcionalidad directa? Que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Es decir, las distancias recorridas aumentan y el tiempo empleado aumenta también, pero proporcionalmente. Si hacemos la división entre cada distancia y su correspondiente tiempo, nos dará una constante. Vamos a ver si es cierto. Es decir, cada distancia y su correspondiente tiempo. Cada distancia y su correspondiente tiempo. 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3, 8 sobre 4. Vamos a ver. Eso está planteado acá en forma de fracciones. 2 sobre 1 es 2. 4 sobre 2 es 2. 6 sobre 3 es 2. 8 sobre 4 es 2. Quiere decir que 2, ¿sí?, es la constante que nos da esto y es la velocidad. Ese valor, 2 constante, es ni más ni menos que la velocidad. Quiere decir que hemos calculado la velocidad de ese objeto en movimiento a partir de un cálculo matemático relacionando la distancia en el tiempo, particularmente una operación matemática de división. Entonces, distancia dividido tiempo me da la velocidad. Y es constante. Eso es lo que observamos, que es una de las características de este movimiento, que la velocidad es constante. Bien, como la velocidad es constante, entonces podemos deducir que ese móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Bien, siempre obviamente que se desplace en línea recta y no cambie la dirección y sentido. Bien, por lo tanto, bueno, esto tiene una deducción matemática un poco más elaborada, pero para nuestro caso directamente vamos a enunciar que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Matemáticamente, distancia dividido el tiempo. La B corta de velocidad, la D de distancia, también podemos emplear la letra E o en muchas ocasiones se emplea la letra X también. Sobre el tiempo, que sería t. ¿Cuáles son las unidades en las cuales vamos a medir esta velocidad? Serán el metro sobre segundo, porque distancia en metros, tiempo en segundos, kilómetro por hora, distancia en kilómetros, tiempo en horas, o metros sobre minutos, distancia en metros, tiempo en minutos. Las más utilizadas, metros sobre segundo, kilómetros por hora, y todo va a ser en función obviamente de la velocidad. Bien, muy bien. De esta ecuación
donde hemos calculado la velocidad, que es distancia dividido tiempo, podemos encontrar la ecuación de distancia o la ecuación de tiempo, obviamente realizando los despejes correspondientes que acá, digamos, ustedes tienen el espacio vacío para realizarlo, pero, a ver, los ayudo un poco. Sería, por ejemplo, si yo quiero averiguar la distancia, ¿sí? Distancia igual, en minúscula, se me puso en mayúscula automáticamente, no hay problema. La distancia, en este caso, le molesta la t de tiempo. Como la t de tiempo está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Quiere decir que la distancia sería igual a la velocidad multiplicada el tiempo. Y ahí hemos calculado entonces la distancia. La distancia. Si hablamos de las unidades, velocidad es metros sobre segundo. Por segundos se va a cancelar segundos con segundos y en definitiva me queda metros, que sería la unidad de la distancia o el espacio recorrido o el desplazamiento, si hablamos vectorialmente. Bueno, y en cuanto al despeje del tiempo, como justamente está dividiendo, lo pasamos multiplicando el otro miembro y la velocidad que está multiplicando la pasamos dividiendo. Quiere decir que el tiempo sería igual a la distancia o espacio recorrido sobre, o sea, dividido la velocidad. Bien, y acá tendríamos que la distancia es en metros sobre metros sobre segundo. Acá lo que tenemos es que se nos cancela metro con el metro y nos va a quedar 1 sobre segundos. Quiere decir que 1 sobre segundos, eso va a ser igual a segundos. Porque, claro, matemáticamente, imagínense ustedes que sería 1 dividido 1 sobre segundos, se puede colocar 1 multiplicado, y cuando cambiamos a multiplicación se invierte la segunda fracción, y me quedaría 1 por segundo. 1 por segundo es segundos. Bien, quiere decir que acá tenemos las otras fórmulas que me permiten calcular las otras magnitudes relacionadas entonces con la velocidad y la distancia y el tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí calculamos velocidad, aquí distancia y aquí tiempo con sus respectivas unidades, ¿sí? No pueden dejar de anotar las respectivas unidades porque es fundamental para su estudio. Bien, y en cuanto a la representación gráfica de este movimiento MRU, movimiento rectilíneo uniforme, tendríamos estas dos que tenemos acá. Ojo y mucha precaución, tenemos que mirar muy bien los ejes de coordenadas para saber qué estamos representando en función de qué. En esta gráfica estamos representando la distancia, bueno, vamos a hacer hasta ahí, la distancia en función del tiempo. Estamos representando la distancia en función del tiempo. Por eso en el eje Y tenemos distancia y en el eje X tenemos el tiempo, y la gráfica obtenida, como dijimos anteriormente, es una línea recta con una cierta pendiente. Obviamente, si la pendiente, o sea la inclinación de esta recta es mayor, mientras más inclinada esté, mayor será la velocidad. ¿Por qué? Porque implica que hemos recorrido mayor distancia en menor tiempo. Por lo tanto, será mayor la velocidad. Bien, y acá esta otra tenemos la representación de la velocidad en función del tiempo. Acá cuidado que los ejes han cambiado. Acá teníamos distancia y acá tenemos velocidad.
en función del tiempo. Y como vimos, ¿cómo es la velocidad en este movimiento? Es constante. Por eso está representado con una línea recta. Bien, bueno, entonces, para resumir, estamos en esta oportunidad, vamos a comenzar viendo cinemática, que es una parte entonces de la física mecánica que justamente me habla del movimiento, ¿sí? Hemos hablado del concepto de reposo, de movimiento, el concepto de velocidad y de rapidez, y comenzamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, que tiene las características de recorrer espacios iguales en tiempos iguales, todo esto proporcionalmente. Por lo tanto, la característica fundamental es que la velocidad es constante en función del tiempo. Tenemos y hemos colocado las fórmulas de cálculo para posterior ejercitación y acá hemos colocado las gráficas. Bien, en la siguiente hoja, que es la hoja 32, tenemos justamente la ejercitación de este tipo de movimiento, ¿sí? Acá observen el ejercicio 1, nos dice un automóvil se desplaza con una velocidad constante. Listo, con ese dato ya me está diciendo que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Tenemos que aprender a leer e interpretar los datos de un problema. Si me dice velocidad constante, se trata de MRU, obviamente, más allá de que el título lo dice, pero por ahí nos vamos a encontrar en una ejercitación posterior donde no esté el título de la ejercitación que estemos realizando. Y ustedes se tienen que dar cuenta de qué tipo de movimiento estamos hablando. Para eso hay que saber interpretar los datos. Bien, acá me dice velocidad constante, entonces se trata de MRU justamente, durante 3 horas y recorre 283 kilómetros. Fíjense, acá no me está diciendo tiempo igual 3 horas, distancia igual 283 kilómetros, no. Yo me tengo que dar cuenta que si me dice horas se refiere justamente a la unidad de tiempo y kilómetros justamente se refiere a la unidad de distancia o espacio recorrido. Me pregunta la velocidad a la que se desplaza. Bueno, muy sencillo, si me pregunta la velocidad, me da el tiempo y me da la distancia, obviamente tengo que apelar a esta fórmula, ¿sí? Que es la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, velocidad, distancia sobre tiempo, hago el cálculo matemático, no tengo que pasar ninguna unidad a ninguna porque me quedaría la velocidad en kilómetros sobre hora. No tiene mayor dificultad el problema 1. El problema 2 me habla de que un atleta comienza a correr con una velocidad de 17 km por hora, calcular la distancia recorrida luego de 30 minutos. Bueno, acá me está dando el valor de velocidad, ¿sí? Y me pide calcular la distancia recorrida. Quiere decir, y obviamente me da el tiempo, que acá tenemos que emplear la ecuación de distancia. La ecuación de distancia es esta que está acá. Distancia igual velocidad por tiempo. La velocidad me la está dando 17 km por hora y el tiempo es 30 minutos, que acá sí voy a tener que hacer un pasaje de unidades. Los minutos los voy a tener que expresar en horas, que serán, digamos, se puede hacer una regla de 3 simple, muy sencilla, diciendo 60 minutos, 1 hora, 30 minutos X. 30 minutos por 1 dividido 60 me da 0,5 horas. Verifiquen en hacer esa cuenta, pero da 0,5 horas. Quiere decir que 30 minutos es media hora, o sea, 0,5 horas. Realizan el cálculo y listo. Bien, acá en el ejercicio 3 tenemos el registro de desplazamiento de una persona que camina, ¿sí? Tantos metros en tanto tiempo, 30 metros 10 segundos, 60 metros 20 segundos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, me dice calcular la velocidad a la que se desplaza la persona. Obviamente, voy a tener que hacer cada uno de estos cálculos, ¿sí?
con cada una de esas distancias y esos tiempos utilizando la fórmula de velocidad, o sea, esta que vimos acá. Tenemos distancia, tiempo, metro, segundo, quiere decir que la velocidad me quedará en metros sobre segundo. Ese sería el punto A. Y el punto B, representar gráficamente la distancia en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Bien, la distancia en función del tiempo ya la hemos representado acá, ¿sí? Mediante una tabla similar, quiere decir que no tienen que tener inconveniente en realizar esto. Y la velocidad en función del tiempo simplemente es una gráfica de este tipo, que si la calculamos así mentalmente, 30 dividido 10 es 3, 60 dividido 20 es 3, es decir que acá, justamente en ese valor, ahí donde estoy haciendo clic, justamente va a ser 3 metros sobre segundo, por lo tanto no tiene mayor dificultad. Bueno, y así sucesivamente ustedes seguirán resolviendo estos ejercicios, el 4, el 5, el 6. Acá en el 6 ya me da gráficas de móvil A, móvil B, y me hace ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué velocidad presentan el móvil A? ¿Cuál presenta el móvil B? Ahí están perfectamente bien indicadas. Me pregunta la distancia que recorre el móvil A entre 1 y 4 segundos. A ver, acá, la distancia, ¿sí? Tengo que calcular. ¿Cómo lo tengo que calcular? Por empezar, distancia, ¿sí? Voy a la fórmula de distancia, que me las voy a tener que ir acordando, estas ecuaciones. Distancia es velocidad por tiempo. Bueno, entonces, acá la velocidad del móvil A es 20 metros sobre segundo, ¿sí? Me dice entre 1 y 4 segundos. Ojo, no es entre 0 y 4, entre 1 y 4. Por lo tanto, yo acá voy a tener que hacer que el tiempo, en minúscula, tiempo, va a ser igual. Como le vamos a poner en minúscula, el tiempo va a ser igual a un tiempo final menos tiempo inicial, que lo ponemos con el cerito, puede ser con la i también, lo cual significa que el tiempo va a ser igual. Veamos acá. El tiempo va a ser igual. Me dice entre 1 y 4 segundos. El final, o sea, ¿hasta dónde llegó? 4 me dice, hasta acá, hasta 4. Quiere decir que será 4 menos, ¿a dónde arrancó? En un segundo me pide que lo calcule. Entre 1 y 4 segundos, ¿sí? Entonces el tiempo directamente va a ser igual a 3 segundos. 4 menos 1, 3 segundos. Entonces, la distancia, entonces dijimos que era velocidad por tiempo, la velocidad es 20, el tiempo es 3, muy fácil, cálculo matemático y lo sacamos. Y acá en el móvil B también lo mismo, obviamente tenemos otra velocidad, acá la velocidad es 50, ¿sí? Es 50, y entre 6 y 2 segundos, muy fácilmente 6 menos 2 sería 4 segundos. Recordar este cálculo que hemos representado acá, siempre final menos inicial. Bien, y el 7 es muy similar al 6, tenemos digamos, una combinación de dos movimientos, el A, el auto A y el auto B. Bien, esta sería la ejercitación que ustedes tienen que realizar, donde oportunamente les pediré para que sean evaluados. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos entonces en esta primera clase del segundo cuatrimestre. Espero que se encuentren bien y nos estaremos viendo. Hasta luego.